Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 10 del curso Diseño de Espacio Público. En esta oportunidad vamos a hablar sobre pavimentos y circulaciones. El contenido de esta presentación se compone de estos 5 puntos. Primero hablaremos de justamente qué es lo que se entiende por pavimentos y circulaciones, incluyendo sus componentes. Vamos a hablar de las capas, ¿cierto?, para la construcción y su carga, ¿cierto? Vamos a hablar del material que se puede utilizar. Después vamos a hablar del caso de la ciclovía y cómo se puede ir entendiendo esta construcción por etapas. Y finalmente les vamos a proponer una tarea. Entonces, bueno, primero partamos. ¿Qué son los pavimentos y las circulaciones? ¿Cómo los podemos entender desde el punto de vista más constructivo? Entonces, bueno, pensar en esta pregunta, ¿cierto?, nos abre la reflexión a qué tipo de pavimentos nos enfrentamos en el espacio público. Entonces, esta es la vista que ustedes pueden tener, ¿cierto?, de el parque que está al borde del Canal San Carlos, donde tenemos diferentes tipos de pavimento. Aparece una especie de adoquín, ¿cierto?, con un color diferente. También hay cierta vegetación incluida entre medio. Y ese espacio, ¿cierto?, de pavimento tiene cierta funcionalidad. Y esa funcionalidad puede ser tanto para caminata, bicicleta, estacionamiento de bicicletas, ¿cierto? Estas bicicletas públicas que se dejan ahí, ¿cierto? Entonces, va a haber una buena relación entre el uso que le demos, ¿cierto?, a estos espacios y entonces las características que tenga, el material, etcétera. Entonces, es una pregunta que un poco nos vamos a partir para ir entendiendo qué es lo que son los pavimentos y las circulaciones, ¿cierto? Entonces, hay hartos componentes que están detrás. Ahora, ¿qué son efectivamente? Bueno, la circulación, ¿cierto?, peatonal y de biciclos está dada justamente en los pavimentos de la circulación. O sea, son estas superficies, ¿cierto?, que permiten este movimiento. Ahora, es interesante pensar que son diferentes capas las que incluyen, ¿cierto?, esta superficie, y eso van a determinar, ¿cierto?, como les decía antes, esta relación que hay entre diseño, ¿cierto?, materialidad, anchos, etcétera, y la función que cumplan, ¿cierto? Entonces, es interesante esa combinación. Y eso va a estar dado por varios componentes. Los pavimentos y las circulaciones tienen que tener un componente estético, ¿ya?, un componente de accesibilidad universal, un componente de resistencia estructural, o sea, cálculos de pavimento, ¿cierto?, el diseño mismo del pavimento, y también va a tener que ver con una duración. ¿A qué nos referimos con eso? Primero, en estética, bueno, hay que definir materiales, texturas, ¿cierto?, los colores y la forma como se integra el proyecto con estas componentes en el entorno, ¿ya? En el tema accesible, ¿cierto?, de accesibilidad, vamos a hablar de ruta accesible, vamos a hablar de confort, ¿cierto?, y la seguridad para todos los usuarios, ¿cierto?, un poco recordando clases que hemos tenido anteriormente. El tema de la resistencia, ¿cierto?, tiene que ver con los esfuerzos. Ahí está todo lo que tenga que ver con la carga, ¿cierto?, que ve percibida, ¿cierto?, el pavimento, ¿cierto?, tanto del peatón, por ejemplo, ¿cierto?, o de vehículos, por ejemplo, como las bicicletas, ¿cierto? Y también se considera algo no menor, ¿cierto?, que es el sistema de drenaje y permeabilidad, ¿cierto?, que tiene que ver con especialmente que los pavimentos idealmente permitan que las aguas puedan drenarse, ¿cierto?, a las capas subterráneas. Y también el concepto de duración tiene que ver con costos principalmente asociados a la construcción y posterior mantención, ¿ya? Y en ese sentido muy interesante también cómo se relaciona, ¿cierto?, este punto de la duración con las otras componentes, ¿ya? Si yo elijo un material que no es de buena duración, va a tener que necesitar más mantención, por ejemplo. Entonces, están estos 4 componentes muy alineados, especialmente, ¿cierto?, pensando en la sustentabilidad, que era la clase que hablábamos también anteriormente, ¿cierto? O sea, hay una buena combinación de estos puntos y efectivamente, si no tiene uno de estos puntos, el proyecto a nivel de construcción queda cojo. Ahora, ¿qué ejemplo uno puede ver? Hay pavimentos que se les llama como concepto pavimentos blandos, que son los que se utilizan, ¿cierto?, en plazas, parques, etcétera, que tiene que ver con el tipo de materialidad, por ejemplo, este maicillo, ¿cierto?, una especie de material, ¿cierto?, que permite que las aguas, ¿cierto?, drenen hacia el subsuelo, ¿cierto?, pero por otro lado no es tan accesible, ¿cierto?, porque si yo ando en silla de rueda, por ejemplo, ahí me puedo quedar atrapado, ¿cierto?,
el relieve no es parejo, ¿cierto? Entonces hay dificultades, el riego de las áreas verdes puede generar pozas, ¿cierto? O la lluvia, en fin, y eso genera dificultades para moverse. Por otro lado, el pavimento cuando es duro se le entiende cuando está, por ejemplo, en zonas urbanas, por ejemplo, las veredas, ¿cierto? O espacio público en general que esté pavimentado, ¿cierto? Y eso por un lado es bueno desde el punto de vista de accesibilidad, pero por otro, si no permite la permeabilidad, ¿cierto? Va a generar que se logren escurrimientos superficiales de agua, lo que puede generar inundaciones, etc. Entonces también hay que ir viendo cómo diseñamos este espacio para lograr también la sustentabilidad. En ese sentido, pensando puntualmente en los drenajes, es importante que los pavimentos también tengan la componente de la permeabilidad, ¿ya? Hay ciclovías hoy día en Santiago que incluyen ese componente, que de alguna manera los pavimentos que se construyen son permeables, lo que permite que las aguas drenen, ¿cierto? Y se genere un ciclo a favor de las aguas, ¿cierto? Agua lluvia, y no escurren, ¿cierto? Y generan entonces problemas de agua lluvia en otros sectores. También está el tema cuando está, por ejemplo, el árbol, ¿cierto? Y en la taza del árbol uno pone lo que se le llama un alcorque de piedras. Eso permite la permeabilidad, ¿cierto?, de las aguas. Pero por otro lado puede ser peligroso para la accesibilidad, ¿cierto? Entonces hay soluciones que de alguna manera generan una especie de alcorque, ¿cierto?, más compactado. Y también se utiliza, ¿cierto?, para evitar que las personas caigan a las tazas de los árboles, ¿cierto? Y también está el pavimento con césped, ¿cierto?, que es como una especie más de grilla celular, donde se permite cierta permeabilidad. Ahora, el problema es también que aquí no es bueno para la accesibilidad universal. Entonces es bueno ir entendiendo esto desde el punto de vista de las ventajas y desventajas que tiene cada solución, pensando en esto de los pavimentos. Y también lo interesante de los pavimentos es el concepto a nivel de sustentabilidad también de reutilizar elementos que pueden venir de otros materiales. Por ejemplo, a la figura a la derecha, ¿cierto? Ustedes pueden ver el pavimento que se utiliza en algunos juegos infantiles, que es en base a caucho. Entonces eso es una buena utilización del material, y en vez de que esté en los depósitos de basura, se puede reutilizar, se logra una pigmentación de color y se utiliza para este tipo de soluciones. Ahora, a la foto a la izquierda, lo que podemos ver es cómo el diseño urbano de un parque, que alguna vez se los comenté, el parque de Nueva York, ¿cierto? Que es el High Line, el parque es interesante porque es una línea de tren, ¿cierto?, en desuso, en altura, y que tiene entonces un componente de deterioro, entre comillas, y que los mismos vecinos dijeron, tenemos que rescatar este espacio, y ese espacio se rescata de alguna manera manteniendo ciertos elementos existentes, como por ejemplo las líneas del tren. Entonces, ¿cómo es pues el espacio público a nivel de, por ejemplo, el mobiliario urbano, como las bancas, ¿cierto?, o el paisaje, incluye los rieles, ¿cierto?, como parte de elementos del pavimento? Entonces, cómo ustedes van reutilizando materiales, manteniendo ciertas cosas existentes, eso hace que el proyecto sea, del punto de vista sustentable, muy, muy potente. Ahora, para que ustedes vayan evaluando cada tipo de pavimento, se propone aquí, por ejemplo, un índice de condición de pavimento, ¿ya? Y esto habla un poco de cierta calidad, en términos de si cumple un poco la función, ¿cierto?, que está generando, si está fallando a nivel de diseño estructural, si está fallando a nivel un poco estético solamente, o sea, le falta un poco de limpieza o del punto de vista de la imagen, ¿cierto? Entonces, hay una serie de condiciones que ustedes pueden ir evaluando de una escala del 1 al 5, siendo 5 muy buena y 1 muy mala, y ustedes pueden ir viendo si es que el pavimento necesita una conservación rutinaria, por ejemplo, una limpieza simplemente, o si está muy mala, una reconstrucción completa. Entonces ahí hay una escala, ¿cierto?, de cómo ustedes pueden ir evaluando el pavimento a nivel, ¿cierto?, de que si es que es necesario una construcción, ¿cierto?, que es un poco lo que estamos hablando en esta clase. Ahora, las capas y las cargas, ¿cierto? Entendiendo un poquito, aquí me voy a incluir un poquito a nivel de lo que es el tema de los suelos, ¿cierto? No tanto en profundidad, pero al menos tocar algunos conceptos básicos para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, si uno ve, por ejemplo,
las diferentes capas de un pavimento, uno podría ver esto que está aquí. La primera parte tiene que ver con el suelo de fundación, que es la subrasante, ¿cierto? Es el terreno que está natural. Y muchas veces ese subrasante hay que trabajarlo, ¿cierto? Hay que tratarlo porque no está en buenas condiciones. Luego viene la subbase, que es granular, ¿cierto? O también puede ser tratada, ¿cierto? Entonces, y luego de eso viene la base, que es granular, y luego de eso viene el pavimento de la carpeta. ¿Se fijan? Otra forma de ver esto, si fueran, por ejemplo, adoquines, uno podría ver este esquema, con la misma estructura, ¿cierto? Subrasante, subbase, base, una cama de arena, en el caso de acomodar los adoquines, ¿cierto? Y se genera una arena de junta, ¿cierto? Para ir acomodando los adoquines de un borde a otro, ¿ya? Además, hay un borde de confinamiento, que puede ser solera, solería, ¿cierto? Para evitar los movimientos laterales, ¿cierto? Entonces, después de eso, cuando uno entiende las capas a nivel general, uno puede ir desglosando cada una de las partes de las capas, partiendo desde más arriba de la capa, la parte más superficial, hasta llegando más hacia el subsuelo. Entonces, la primera capa, por lo general, se le llama la capa de pintura. Y uno ve acá en estos ejemplos, que son el caso de la calle Bandera, en el centro de Santiago, donde esta intervención de una calle que estaba destinada a los autos, ¿cierto? Y a los buses, se transforma en calle peatonal. Y esta calle peatonal incluye pintura que también, del punto de vista no solamente informativo, sino que también estético, genera un valor al espacio público. Entonces, esta pintura tiene un orden más lúdico, un orden más del punto de vista de hermosear o darle una imagen a este espacio más vital, más energético, con diferentes tratamientos dependiendo del lugar donde ustedes van caminando, ¿ya? Entonces, la primera capa tiene que ver con pintura, que, como dice ahí, puede ser principalmente para demarcación, señalización, cosas de tránsito puntualmente, pero también es un tema estética, ¿cierto? Del punto de vista de la imagen, que genera más informativa, ¿cierto? De generar permanencia en el lugar, en fin, va más allá, ¿cierto? Que algo bien de transporte, incluso puede incluir también algo mucho más artístico. La siguiente capa, si uno va bajando, ¿cierto? Tiene que ver con esta carpeta, ¿cierto? Con el pavimento mismo. En ese sentido, el pavimento puede ser rígido por un lado, o sea, puede ser de hormigón, pero también puede ser flexible, o sea, puede ser asfalto o adoquín, ¿ya? Y es esta capa, ¿cierto? Donde recibe las cargas, ¿cierto? Es la que recibe la primera carga, ¿cierto? Y por lo tanto es la que de alguna manera va a depender de esta capa, ¿cierto? Cómo se redistribuye después las cargas hacia el resto del terreno, ¿cierto? Esta capa puede ser prefabricada o construida in situ, ¿ya? Y puede tener colores, texturas, etcétera. ¿Se fijan? Entonces hay que ir entendiendo cómo se va conformando esto. La siguiente capa tiene que ver con una base granular. Y esta base granular es súper importante porque es como después se van a distribuir las tensiones, ¿cierto? De la carga solicitada, ¿cierto? En la capa anterior. Y obviamente estas tensiones se busca que se distribuyan de lo más uniforme posible, ¿cierto? Y esta capa principalmente se ocupa en pavimentos, como dice ahí, flexibles, o sea, tanto adoquín como asfalto, ¿ya? La siguiente capa tiene que ver con una subbase, y esta cumple la misma función que la capa anterior, pero también se usa mucho más en pavimentos rígidos, o sea, en hormigón, ¿ya? Y finalmente está la subrasante. Y la subrasante lo que busca es el suelo natural, pero muchas veces este suelo natural puede estar trabajado con un terraplén, ¿cierto? Con un estrato rígido, con otras cosas que pueden incluir incluso estabilizaciones, ¿cierto? Con mix de otros elementos, otros componentes, ¿ya? Obviamente aquí en esto de la subrasante hay un movimiento de tierra importante. Y eso significa que ese movimiento de tierra, yo en la construcción me tengo que hacer cargo de eso, ¿cierto? Idealmente que ese movimiento de tierra lo usemos para el mismo proyecto, ¿ya? Y no tengamos que trasladarlo a otro lugar generando un impacto en la sustentabilidad. Ahora, desde el punto de vista de las cargas, ¿cierto? En un hormigón, por ejemplo, una losa de hormigón, que es un pavimento rígido que está ahí expresado en esa foto, las cargas son más puntuales, ¿cierto? Y se distribuyen de esa manera. Ahora, en un pavimento más flexible de asfalto
o adoquín, las cargas se distribuyen un poquito más uniforme a nivel de todo el terreno, ¿ya? Como aparece ahí en ese esquema. Entonces esto es interesante analizar porque ahí ustedes van entendiendo un poco la lógica de cuál elegir, un pavimento más rígido, ¿cierto? Un pavimento más flexible y cómo se van a ir distribuyendo estas cargas, ¿cierto? Ahora, ¿qué material utilizo? ¿Qué tengo que preocuparme a nivel de material para construir una ciclovía, una vereda, ¿cierto? Un adoquín, un paseo, ¿cierto? En fin. Bueno, es importante lo primero es entender el tema de cómo impacta esto que se le llama la isla calor, ¿cierto? Si uno genera un espacio público donde el tema de los rayos solares apunta muy fuertemente y hace que ese espacio se caliente muy fuerte, va a generar que ese espacio no se va a usar y al final va a terminar siendo un lugar de mucho calor, la vegetación no se va a dar en ese lugar tampoco, la gente va a sentarse en la banca, va a estar caliente hirviendo la banca, etcétera, 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 ¿cierto? Los niños no van a jugar en la plaza, la gente va a andar en la ciclovía y va a andar con mucho calor, ¿cierto? Va a ser muy desgastante para la gente usarlo, entonces se pierde la actividad, se pierde el espacio público, en fin, ¿ya? Y una forma de medir esto es con el índice de reflectancia solar. Este índice muestra un poco cómo es la reflectancia, ¿cierto? Para diferentes tipos de materiales. Y si ustedes se fijan, los materiales como que los que son incluso con colores, ¿cierto? Más opacos, ¿cierto? Generan un índice mucho menor que los colores más claros, ¿cierto? Como el color blanco. Lo interesante acá es que este índice, lo que se busca es que ojalá sea mayor a 29. O sea, mientras mayor es el indicador, yo tengo más reflejo, se me reflecta más, hay un índice mayor de reflectancia y por lo tanto el sol pega en este material y se reflecta y de esa manera no queda absorbido en el material, por lo tanto no se calienta y eso hace que es mejor de alguna manera, ¿cierto? Ahora lo importante también de este tipo de situaciones es que aquí se marca mucho más la necesidad de tener arborización, ¿cierto? Y esa arborización ojalá permanente para que ustedes puedan de alguna manera estar bajo un arbolito, ¿cierto? Sentado y no estar bajo el sol directamente, ¿ya? O sea que la importancia de los árboles es súper determinante. El tema de los colores no es menor, eso también está relacionado con el indicador anterior. Y si ustedes se fijan, los colores que son más parecidos al blanco tienen un indicador mucho mayor que los que son más oscuros, ¿cierto? Como los que son como parecidos al gris, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que ojalá forzar a los colores un poquito más hacia el blanco que los oscuros, ¿ya? Ahora, el tema de la accesibilidad universal es un punto súper importante antes de elegir los materiales. Y esto está determinado por la ruta, ¿cierto? Accesible, como decíamos acá, y como lo hemos mencionado en otras clases, tiene que ver con este pavimento podotáctil, por ejemplo, que se utiliza antes de llegar a una ciclovía, por ejemplo. El pavimento guía también es importante. Entonces, súper determinante que ustedes vayan diferenciando, ¿cierto?, el material que van a usar dependiendo del diseño que ustedes quieren implementar. Lo mismo con el mobiliario urbano, cuando ustedes tienen sillas, por ejemplo, o bancas, estas bancas tienen que tener respaldo, ¿cierto? Tienen que tener apoyabrazos, ¿cierto? Para poder ayudar a las personas que tienen movilidad reducida, tienen que llegar hasta el suelo, ¿cierto? Para que una persona ciega pueda identificarla y no chocar con ello, en fin, hay varias cosas, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vayan eligiendo el material, tienen que pensar en eso, ¿ya? Entonces, no solamente pensar en un usuario que no tiene problema de movilidad, sino que también quienes tienen este tipo de condición, incluso puede ser algo temporal, ¿cierto? Como gente hoy en día gente que anda con el celular, gente que anda con niños, ¿cierto? Gente que anda con una mochila, todos ellos también se consideran personas con movilidad reducida. Ahora también, ¿qué tipo de material usar? Va a depender, como decíamos un poquito antes, del diseño y la funcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los adoquines, va a depender un poco de la aplicación que yo quiera. En lugares más residenciales, ¿cierto? En espacios públicos son de bajo uso. Y se ocupa mucho más el tema de los adoquines en zonas comerciales o en caminos o calles, ¿ya? Y el tipo de aplicación está explicado en la otra columna, ¿cierto? Principalmente este tipo de adoquines se utiliza para pasajes, ¿cierto? Calles, plazas, en algunos casos cruces peatonales. Ya es principalmente eso. Y ahora es interesante entender que el concepto adoquín no es el típico adoquín que uno ve como el patrimonial. Depende de los tipos que aparecen acá. Puede ser tipo A, B o C.
Y va a depender un poco de la configuración que ustedes quieran. Hay algunas propiedades que tienen algunos que permiten que los desplazamientos sean menores porque quedan trabados un adoquín con otro, como por ejemplo en el caso del adoquín tipo A. Entonces, y eso permite un mejor anclaje entre uno y otro. O va a depender también de, por ejemplo, el tipo C, va a depender de la configuración que ustedes quieran armar, incluso de la parte más estética, incluso. Combinación de este tipo de adoquines con otro tipo de materiales también. Ahora, no es menor también, antes de elegir los materiales, entender qué es lo que uno va a hacerse cargo desde el punto de vista del agua y lluvia. Entonces, un pavimento permeable, por ejemplo, idealmente filtre hacia el terreno natural. Pero también puede ser que no necesariamente filtre hacia el terreno natural, sino que se vaya a un sistema de drenaje. Ahora, también puede ser una combinación, puede ser un sistema mixto donde una parte se vaya hacia suelo natural y otra parte se vaya a drenaje. Y eso va a depender, ustedes lo diseñan pensando en esto y entonces van pensando en la construcción para lograr este objetivo, ¿cierto? Va a variar entonces el tipo de capa que ustedes van a incluir, va a depender un poco ahí otras cosas, ¿cierto? Constructivas, ¿cierto? Que ustedes van a tener que ir considerando. Ahora, un último punto respecto a esto de los materiales que considerar. Una cosa no menor es qué cosa nosotros le ponemos a la materialidad que permita esa sensación de permanencia, de pertenencia incluso también al usuario. Aquí hay ejemplos de cómo combinar la identidad del lugar con lo patrimonial. Y no sé si ustedes han estado en el centro de Santiago, pero están estos circulitos donde dice Santiago Patrimonial y permite tener una ruta, ¿cierto?, patrimonial para ciertos sectores puntuales, museos, ciertas calles patrimoniales, y uno se siente reflejado en ese espacio y va guiándose y se va viendo acompañado, ¿cierto?, de ese espacio y una guía turística desde el punto de vista del patrimonio y es un registro, ¿cierto?, de qué lugares son súper importantes e históricos en la ciudad. Entonces el pavimento también cumple esa función. Yo estoy mirando el pavimento mientras camino y me puede dar una guía, ¿cierto? Y lo mismo sucede con el sumidero de agua y lluvia, ¿cierto? Esta tapa del registro además está mostrando cierta información de la ciudad. Entonces eso, usarlo para esto de generar identidad, ¿cierto? Y además relación con el patrimonio. Ahora, veamos el caso de una ciclovía. ¿Cómo se entendería una ciclovía desde el punto de vista constructivo? ¿Qué elementos ustedes tienen que recoger y qué son necesarios? Al menos acá les hago un barrido simplificado de lo que ustedes tienen que considerar. Bueno, primero los rellenos. Es importante que la capacidad de soporte, ¿cierto?, del suelo, como dice aquí, será el de diseño, ¿cierto?, con un tamaño de material máximo de 100 milímetros, ¿ya? Es el tamaño, ¿cierto?, del relleno que vamos a usar, del material. Y es importante también esto de las densidades. Cuando ustedes van a compactar, ¿cierto?, el terreno, ahí, como dice, usen una densidad, ¿cierto?, no inferior al 95% de la densidad máxima seca del Proctor modificado, ¿ya?, o al 80% de la densidad relativa. Y ahí está la normativa, ¿se fijan? Está súper claro y apunta a eso. Obviamente el relleno no tiene que tener material orgánico, pasto, hoja, etc., ¿ya? Entonces, y el espesor máximo de la capa va a depender un poco del tipo de suelo que ustedes incluyen, ¿ya? Ahora, la subrasante, ¿se acuerdan que era la parte más baja, ¿cierto? La del subsuelo, ¿cierto?, que yo tengo que ir trabajando. Bueno, primero hay que hacer un escarpe, ¿cierto? El escarpe es un espesor que uno retira de material, ¿cierto?, porque uno lo limpia, ¿cierto? Limpia ese espacio y al menos de 10 centímetros. Obviamente uno va a compactar de forma homogénea ese subrasante y lo va a ir llenando con material un poquito más rico desde el punto de vista de la capacidad de resistencia del material, ¿cierto?, en las mismas densidades que hablábamos de los rellenos, ¿cierto?, anteriormente. Y acá es importante mantener, ¿cierto?, este CBR, ¿cierto?, esta capacidad y esta capacidad de soporte. Y es importante de alguna manera ir marcando esto porque si no va a generar que después se generen socavones, ¿cierto?, o de alguna manera no permita tener estabilidad, ¿cierto?, el suelo. Después la base granular es importante considerarla. Aquí dice que tiene que tener un mínimo de 15 centímetros, ¿cierto?, de espesor, esta base granular, para el caso de pavimento asfáltico y 10 centímetros en el caso de hormigón, ¿ya?
Entonces, y hay una serie de cosas que ustedes tienen que ir considerando, ¿ya? El tema del tipo de material que ustedes van a utilizar, ¿cierto? Para ir rellenando esta base granular, ¿cierto? Obviamente sin sin ningún otro material que pueda generar problemas, ¿cierto? Cualquier otro material perjudicial. Es importante el tema del tamiz, que lo voy a explicar en el siguiente paso, ¿cierto? Entonces es importante cómo se van llenando, ¿cierto? Estas capas, ¿cierto? Dependiendo de la malla que ustedes consideren, ¿ya? Y aquí les voy a ir pasando un poco cada uno de estos puntos, ¿cierto? Importante también el tema de la capacidad de soporte, como decíamos también, ¿ya? Como dice ahí especificado. Y el tamiz, como aparecía aquí está tabulado, ¿cierto? La banda granulométrica, ¿cierto? Dependiendo del tamiz que les explicaba en la tabla anterior. Entonces, para que ustedes lo lean con calma, pero entendiendo que también va a haber una condición, ¿cierto? Del tipo de material que voy a aceptar, ¿cierto? Que se llene en ese relleno, ¿ya? Después es importante como a nivel de condición es la siguiente capa, que es el tema del asfalto mismo, ¿cierto? Y el asfalto mismo va a ser una capa de al menos 4 centímetros, ¿ya? En el caso de asfalto, ¿cierto? Y ahí van a estar las condiciones, ¿cierto? Como resumen, ¿cierto? De las capacidades que tenga esa mezcla, ¿cierto? De asfalto, ¿cierto? Y de algunas condiciones de estabilidad, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y este es el producto final, ¿se fijan? Entonces, si se fijan, la capa más baja, ¿cierto? Que es la subrasante, el número 4, ¿cierto? Está explicado, ¿cierto? Bueno, yo les voy a mandar material adicional, ¿cierto? Que explica un poco cada uno de esos puntos que aparece ahí, el punto 2.1, 2.2, etcétera. Y entonces es un poco el resumen que yo les he estado explicando. Está la base granular, ¿cierto? Que es el punto 3. Y tiene un espesor mínimo, como decíamos, de 15 centímetros. Hay una imprimación que tiene que ver con una limpieza, ¿cierto?, de todo material para que no quede ninguna suciedad, ¿cierto?, antes de tirar el asfalto, ¿ya? Y este asfalto de 4 centímetros. Ahora, en el pavimento de hormigón hay una secuencia similar de varios puntos, ¿cierto?, que yo les menciono acá. Cemento Portland, según la norma que aparece ahí, ¿cierto?, 148, y aparecen ciertas condiciones, ¿cierto?, importante el tipo de áridos que se utilicen, ¿cierto? Importante el tema del agua, ¿cierto? Para cumplir la capacidad, ¿cierto? Esperada, ¿cierto? Importante, como dice ahí, se fijan, una compresión, ¿cierto? De 280 kilos por centímetro cuadrado, que es lo que se espera, ¿cierto? Con una resistencia mínima de 250 kilos por centímetro cuadrado. ¿Se fijan? Y aparece toda la normativa desde el punto de vista de cómo se diseñan estos pavimentos que son rígidos, ¿cierto? En el caso del hormigón, que tienen que ver con toda esta norma que está estipulada ahí, ¿cierto? En ese punto. Y finalmente, entonces, ¿cuál es el producto de un hormigón? Es lo que aparece ahí, ¿se fijan? Entonces aparece una subrasante, aparece la base granular, ¿cierto? Y aparece la losa de hormigón, ¿ya? Ahí aparece ahí cada uno de esos puntos. Entonces, en este caso, recuerden que la losa de hormigón tiene que tener un espesor mínimo de 10 centímetros, ¿cierto? A diferencia del de asfalto, ¿ya? Y aquí los quiero motivar un poco con esta idea de una ciclovía flotante. O sea, hasta dónde puede llegar la creatividad, ¿cierto? Y el ingenio de los ingenieros, ¿cierto? Y tiene que ver con cómo poder dar continuidad a la ciclovía existente. Esta es una ciclovía en los Países Bajos, ¿cierto? En Delft y cerca de Delft, creo. Y lo interesante es que cómo puede generar una ciclovía, ¿cierto?, en términos de intersección, ¿cierto? Y en este caso lo hacen flotante porque es como una rotonda la que está justo abajo de esta ciclovía y con unos tirantes, ¿cierto?, y con una estructura de puente hacen que se genere una rotonda de ciclovía, ¿cierto?, por sobre la rotonda existente vehicular de autos principalmente. Entonces es súper interesante cómo la ingeniería puede llegar a construir algo así, ¿cierto? Y que tiene que ver con infraestructura, ¿cierto? Con cosas que tienen que ver de diseño, de construcción, que es un poco lo que estamos hablando en esta clase, ¿cierto? Los caminos, ¿cierto? Que conectan, ¿cierto? Las circulaciones, ¿cierto? Y que son parte de los pavimentos, ¿cierto?
Así que teniendo en cuenta un poco este barrido que les comento, la idea de la tarea que les proponemos es que ustedes, en términos de pavimento y circulaciones, se pregunten lo siguiente: de forma individual, cada alumno responde a la pregunta que aparece ahí. ¿Qué material de construcción usted incluiría en el caso de estudio y por qué? Claro, justificarlo, explicar las ventajas y desventajas, cuál sería su potencial impacto, pensando en lo que ustedes van a desarrollar como grupo, pero esto es una pregunta individual, ¿se fijan? El formato es el mismo que hemos usado en otras entregas, y la idea es que ustedes nos visiten el caso de estudio, ¿cierto? Y busquen de la manera, ojalá que lo que ustedes propongan en esta tarea vaya en conjunto con lo que ustedes quieren hacer en el tramo que les toca como grupo. Vamos a evaluar, como siempre lo hemos hecho, una parte de adquisición de competencia y otra pensando en la creatividad, los riesgos, ¿cierto?, la innovación que ustedes propongan. Así que esta sería la clase que les propongo hoy. Cualquier duda me pueden escribir a mi mail sseriani@mioandes.cl y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.